En el siglo I, el cristianismo era mal visto en el Imperio Romano, porque los creyentes eran objeto de sospecha. Todos adoraban al emperador romano, adoraban sus deidades. A todos en el Imperio Romano se les parecía extraño que adoraran a un rey diferente a César, un rey que fuera diferente al emperador, y es más, un rey que hubiera sido crucificado. Era deshonroso para ellos, y por eso tildaban a los creyentes de sospechosos y aún de delincuentes, por no adorar al emperador, por no adorar sus deidades. En ese tiempo, justamente en el siglo II, se levantó un creyente, el primer apologista de la historia de la iglesia, de los primeros años de la iglesia, llamado Justino Mártir. Él vivió entre los años 100 y el año 165 después de Cristo. Él fue martirizado junto con otros hombres por negarse a adorar al César y por simplemente adorar a Cristo. Y él, como apologeta, es decir, aquel que defendía al cristianismo, él hizo varios documentos dirigidos al emperador para defender a los creyentes, diciéndole al imperio romano: los creyentes no son un peligro para el imperio, en realidad son un alivio, son una ayuda para el imperio. Y parte de esa defensa la vemos en una frase, y voy a citar literalmente lo que dijo Justino Mártir. Él dijo: los cristianos son los mejores ayudantes y aliados del emperador para asegurar el buen orden, convencidos como estamos de que ningún malvado puede ocultarse de Dios y de que cada uno va al castigo eterno o a la salvación según la naturaleza de sus acciones, dijo Justino Mártir. En otras palabras, él dijo: los cristianos son buenos ciudadanos y por eso no merecen esas acusaciones falsas que les están haciendo, y mucho menos que los decapiten por su fe. Y justamente la unidad entre los creyentes es el mensaje que quiero hoy argumentar a partir del texto de la palabra de Dios. La unidad de la iglesia es indispensable para que el evangelio avance en medio de la oposición. Ese es el mensaje que quiero comunicar a partir del texto que hemos escuchado. La unidad de la iglesia es indispensable para que el evangelio avance en medio de la oposición. Y para entender el texto lo he dividido en tres partes, estos versículos. En primer lugar, el versículo 27 nos habla de la forma de luchar contra la oposición. El versículo 28 nos ayuda a entender la valentía para luchar. Y finalmente, los versículos 29 al 30, el privilegio de luchar. La forma de luchar, la valentía de luchar, para luchar, y el privilegio de luchar. Entonces, en primer lugar, la forma de luchar. El apóstol Pablo ahora, él ha relatado cómo ha sido su vida en el encarcelamiento, cómo él ha sido testigo del evangelio, aún con sus cadenas. Él ha podido ver su encarcelamiento como una oportunidad para que el evangelio progrese, y ahora él quiere también, y se dirige directamente ya, él se ha referido con amor hacia los filipenses, les ha dado gracias por su ayuda, por sus oraciones, pero ahora él pasa a los imperativos, es decir, al llamado que hace a la iglesia de Filipos a someterse, a comportarse de manera digna del evangelio de Cristo. Y la manera de luchar, la manera de comportarse como creyentes en medio de
ese contexto histórico en el cual ellos estaban atravesando. Recordemos que Filipos era una colonia romana poblada por veteranos de guerra. Ellos se habían establecido allí, había muchos romanos en ese lugar. Tan es así que era prácticamente una pequeña Roma, Filipos. Encontraban todos los ciudadanos de Roma un refugio allí. Ser ciudadano romano daba privilegios en los impuestos, daba privilegios en el trato que daba el emperador hacia sus ciudadanos. No eran condenados sin un juicio. Por eso el apóstol Pablo, como ciudadano romano, apeló al César. Entonces, en este lugar de Filipos, los creyentes estaban también entendiendo lo que era una ciudadanía. Y justamente la expresión del apóstol Pablo, compórtense de una manera digna, está diciendo en el idioma original, compórtense como ciudadanos del reino de Dios. En otras palabras, ellos tenían una doble ciudadanía, la ciudadanía romana y la ciudadanía celestial. Por lo tanto, Él les dice, compórtense como ciudadanos del reino, acogiendo las leyes del reino de Dios y disfrutando de los privilegios de ser un ciudadano del reino de Dios. Ser ciudadano en el mundo grecorromano implicaba representar y proteger el honor de su ciudad. Ser ciudadanos tenía que ver con comportarse defendiendo la ciudad, defendiendo la comunidad a la cual se pertenecía. No sé si todos recuerdan una escena hace muy poco tiempo. Ciudadanos colombianos fueron a ver un partido de una final a los Estados Unidos. Sin embargo, registraron las cámaras colombianos saltándose las cercas, se metieron hasta por las aire acondicionado. Fue vergonzoso ver ciudadanos colombianos representando el país en esa copa como público. Fue muy vergonzoso. Y creo que el apóstol Pablo está usando esa misma metáfora para que los creyentes de Filipos pudieran estar en unidad en medio de la persecución, que pudieran representar fielmente el evangelio de Cristo en medio de las dificultades que atravesaban allí. Y este comportamiento de ser ciudadanos del reino, vivir de manera digna del evangelio de Cristo, implica varios aspectos de la vida en comunidad. Su manera de hablar debía ser con ciertas características. La manera de adorar debía tener ciertas características especiales de acuerdo con el reino de Dios. También su generosidad debía ser diferente al egoísmo de los ciudadanos de Roma. Y también debían mostrar una reputación pública de Cristo. Y eso se manifestaba en la unidad. Él dice en el versículo 27, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. El apóstol Pablo está diciéndoles, ustedes son la comunidad de Dios, expresen públicamente su lealtad a Cristo y al pueblo de Dios. Muestren de manera digna a todos los ciudadanos que los miran que ustedes son ciudadanos del reino de Dios, que ustedes se comportan de acuerdo con el evangelio y no de acuerdo a la cultura y a las reglas que imperan allí en Filipos. El testimonio de la iglesia de Filipos iba a ser observado por ellos. Y para preservar la credibilidad del evangelio,
Entonces era muy importante la unidad. La unidad. No siempre las normas de la cultura coinciden con la manera digna del Evangelio. A veces tenemos que apartarnos de esa manera de pensar. Y la manera de pensar del mundo es la división, la polarización, los bandos, el egoísmo y el buscar únicamente el propio bienestar, dejando de lado a los demás. Eso es lo que hoy la cultura está presionándonos por todos los medios tecnológicos, por los medios televisivos, por todos los portales, aún también en los centros de conocimiento, universidades, los colegios. Nuestros hijos están expuestos a esta cultura que los lleva a ser egoístas, a buscar únicamente sus propias prioridades por encima de los demás. Y para poder vivir de una forma digna del Evangelio, el apóstol Pablo les dice que sean de un mismo espíritu. Algunos autores afirman que esa palabra espíritu tiene que ver con un deseo de estar unidos, un deseo interior. Sin embargo, hay otros autores que afirman que la palabra espíritu allí es usada por el apóstol Pablo en otras cartas únicamente refiriéndose al Espíritu Santo. En otras palabras, y creo que estoy de acuerdo con esa postura de que cuando dice un mismo espíritu es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo nos salvó. El Espíritu Santo redarguye nuestros corazones y nos lleva a obedecer a Cristo. Por lo tanto, si tenemos el mismo Espíritu, vamos a estar en unanimidad. Tenemos el Espíritu de Dios, vamos a salir adelante en medio aún de las dificultades que tengamos entre hermanos. Esa palabra luchando unánimes solamente la vemos aquí en el Nuevo Testamento en Filipenses, y también es la que usa el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 3, cuando dice: en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Cuando el apóstol Pablo está pidiendo que te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas, es la misma palabra, luchando unánimes. Y esa palabra significa, y la escogió el apóstol Pablo muy detenidamente, significa luchar uno al lado del otro, hombro a hombro, juntos. No como competidores aislados, sino revestidos del Espíritu Santo, porque esa expresión significa una misma alma, con unos mismos anhelos, tal como vemos al leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo después de Pentecostés produce unidad. Todos estaban unánimes, juntos, compartían juntos los alimentos, de manera que si había algún necesitado, ellos los auxiliaban. Y la manera en que la iglesia era conocida en esos primeros momentos de la iglesia primitiva era por la unidad. Dice la Escritura que toda Jerusalén tenía temor de ellos por verlos tan unidos, tan juntos en todas sus necesidades y en todas sus angustias. La unidad, dice R.C. Sproul, demuestra que la vida de los creyentes es digna del Evangelio de Cristo. Ahora, tenemos también que perfilar esa unidad, porque nos dice el versículo 27 al final, luchando unánimes por la fe del Evangelio. No es por luchas personales, es por el Evangelio. No luchamos por nuestros equipos de fútbol. No luchamos por nuestros candidatos.
No, luchamos por el Evangelio. No luchamos por nuestros gustos personales. No vale la pena entrar en contiendas por cosas personales, ni en rivalidades, sino por la fe del Evangelio, la fe del Evangelio que ha sido revelada en la Escritura. La palabra de Dios es clara que Jesucristo fue anunciado, el Mesías fue anunciado desde el Antiguo Testamento y el Hijo de Dios se encarnó para tomar forma humana y poder representarnos a nosotros y restaurar nuestra comunión con el Padre Celestial, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario y triunfando con poder por medio de su resurrección. Ese es el Evangelio. Y por eso, esa verdad no cala bien en algunos contextos. Para muchas personas, nos aceptan hasta que lleguemos solamente a creer en Dios. Estoy seguro que si salimos aquí a la calle a hacer preguntas a las personas, ¿tú crees en Dios? Yo creo que el 90% va a decir, sí, creo en Dios. Nos encontraremos por ahí alguno que dice, no. Pero la pregunta es, ¿en qué Dios creen? Porque si creen en un Dios que no es el Dios de la Biblia, pues de eso no se trata, de luchar juntos. Porque si predican un evangelio diferente, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, entonces tenemos que huir de ese tipo de evangelio. No es el evangelio. Si alguien te dice que si eres bueno, Dios te va a recibir en el cielo, te portas bien, ese no es el evangelio. No es lo mismo, no estamos hablando el mismo idioma. Si alguien duda de la deidad de Jesucristo, que Él es Dios con nosotros, Emmanuel, entonces estamos hablando de otra cosa. Podemos hablar de una secta, quizás, pero no, así tengan una Biblia en la mano, tenemos que cerciorarnos que estamos hablando del Evangelio de Jesucristo por la fe, solo por gracia, solo para la gloria de Dios, como los reformadores del siglo XVI pudieron recordarlo. Reflejamos nuestra lealtad a Cristo y la forma de luchar es por medio de la unidad del pueblo de Dios, preservando la fe que nos ha sido dada, nos ha sido entregado. Es un tesoro, dice el apóstol Pablo a Timoteo, es un tesoro que él debe guardar. Los apóstoles murieron por la verdad del Evangelio. Justino mártir murió por la fe del Evangelio. Creyentes fueron incinerados, quemados en la hoguera para preservar el Evangelio. Y nosotros no podemos vender el Evangelio, perdónenme la expresión, por un plato de lentejas. Porque necesitamos preservar, participar en esa lucha por el Evangelio. La unidad en la diversidad de la iglesia es mucho más importante que cualquier otra de nuestras lealtades. Porque el mundo observa cómo luchamos. Necesitamos estar de acuerdo en nuestro hogar. Al interior de nuestras familias necesitamos hablar el Evangelio y poder identificarnos con Cristo juntos, unánimes. Y si tenemos algún altercado, a veces pensamos, matrimonios con altercados y cristianos. ¿Sí? ¿Les parece extraño? No. Podemos tener altercados, pero la solución está en Cristo. No en mis intereses personales para ganar un combate. Y nuestros hijos pequeños,
Ellos están observando la manera en que resolvemos nuestros conflictos en el Evangelio, la manera en que nosotros hablamos de la iglesia. Lo están observando nuestros hijos. Y si no hay unidad, hermanos, los estamos vacunando contra el Evangelio. Porque ellos no van a querer pertenecer a algo de lo cual sus padres hablan mal. Es triste. Pero necesitamos a Cristo. Y eso nos lleva al segundo punto. La valentía en la lucha. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 28, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. Esa palabra atemorizados es como cuando, si en este momento entrara un león por esa puerta, lo soltaran del zoológico y escucháramos un rugido, eso es la palabra aquí usada por el apóstol Pablo, atemorizados. O sea, como temblando, como buscando escondedero. Yo me imagino solo la escena saltando a esa piscina. Se les olvida que hay una piscina allá, entonces eso es ser atemorizado. El apóstol Pablo dice, de ninguna manera estén atemorizados, no se aterroricen de aquellos que no reciben el Evangelio. No les tengan temor. Son los adversarios también del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo adversarios, tuvo oponentes. No se asusten por los oponentes, aunque afilen sus navajas. No les tengan temor. Él no le tenía temor al emperador, a pesar de que estaba próximo. En ese momento creo que no, pero finalmente fue decapitado. Justino mártir jamás le tuvo temor a este hombre que lo amenazó, ni sus amigos creyentes, porque confiaban en Jesucristo y prefirieron morir en nada amedrentados, en nada aterrorizados. Y lo paradójico es que muchas veces el cristiano le teme más al hombre que a Dios. Entonces, si está, obviamente no aquí en esta iglesia, en otros lugares, creyentes falsos, que están pecando y se pasan, ven a alguien, a otro hombre y se esconden para que no ser vistos en pecado. Se ponen las gafas oscuras, se ponen los velos o lo que sea para disimular. Ese no era yo. Sin embargo, hermanos, los ojos de Dios están mirándolos en medio de cualquier rincón. Pero no temen a Dios. Y quizás necesito yo también reflexionar. ¿Cuánto estoy dispuesto a temer a los hombres y no a Dios? Pero el apóstol Pablo dice, no tengan temor de confesar a Jesús en medio de esa sociedad romana, a pesar de que los tildaban de delincuentes, de sospechosos, y trataban de intimidarlos con amenazas. Los creyentes de Filipo estaban bajo presión. Parece ser que ellos, imagínense, estaban en la boca del lobo. Todos eran romanos, todos podían verlos que no adoraban sus imágenes, sino que adoraban a un rey celestial, a Cristo, y ya empezaban a murmurar de ellos, a decirles, ellos no son fieles. Pero el apóstol Pablo dice, vivan de una manera digna, sin temor. ¿Por qué? Porque dice el apóstol, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. Y esto de Dios. Aquellos que se oponían al Evangelio, delante de Dios, estaban acumulando ira para el día de la ira, para el juicio de Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo.
Cada vez que te sientas ultrajado por el Evangelio, no como dice el apóstol Pedro, que leímos, no por pecar, porque merecemos el castigo por pecar, pero si injustamente te ultrajan, te calumnian, te intimidan por el Evangelio, estas personas están cavando más profunda la ira de Dios el día del juicio. Es un recordatorio de su perdición, pero también es un recordatorio de nuestra salvación. Cada vez que te encuentras en cualquier lugar y estás confesando a Cristo, estás negándote a seguir la conducta de la cultura. No lo voy a hacer, aunque me amenacen. No voy a decir groserías. No voy a ver inmoralidades. No voy a comportarme como estas personas que odian a Cristo, que no aman al Señor. No voy a tomar las decisiones que toman los incrédulos basados en sus propios deseos engañosos. Voy a oponerme a esto con valentía, hermanos. No tengan temor de levantar su cabeza en alto cuando la causa de Cristo esté siendo cuestionada. Jóvenes, salón de clase, hay presiones. Hay bandos que te quieren avergonzar, que te quieren poner sobrenombres, te quieren hacer bullying porque amas a Cristo, porque no vives como ellos, porque no hablas como ellos. No les tengan temor. Glorifiquen al Señor Jesucristo con su cabeza en alto, porque Él es digno de toda honra. Y esa es la manera de testificar que somos salvados en el día del juicio, en el día de la ira. Jesucristo mirará cómo tú no te avergonzaste de Él, sino que levantaste en alto la gloria de Jesucristo y su palabra brilló con gozo. En medio de esta guerra psicológica y cultural contra el Evangelio, los poderes sociales, los poderes políticos y aún los religiosos amenazan con represalias a los que aman a Cristo en espíritu y en verdad. Quieren avergonzar a los que exaltamos la palabra de Dios, pensando y tildándonos de retrógrados, porque ellos tienen nuevas estrategias de marketing para unir multitudes. Pero no doblegaremos. No nos doblegaremos al mundo, porque Dios no necesita estrategias de marketing para aquellos que le aman. Él unirá a su pueblo y Él añadirá a todos los que le pertenecen por medio de la proclamación del Evangelio, sin añadir, sin quitar. No debemos temer al sufrimiento. Necesitamos ser valientes ante la intimidación, aún de nuestra propia familia, que nos presiona para deshonrar a Cristo. Necesitamos orar, doblar nuestras rodillas y doblar nuestras almas ante el trono de Dios para que nos dé la fortaleza, el vigor de su espíritu para poder honrar a Cristo en tiempos difíciles, aún enfrentando el sufrimiento. Aún recordarnos unos a otros la gloria de Jesucristo como hermanos en la fe. Poder recordar a mi hermano que está como desfalleciendo. Sé valiente, ánimo, para que el Evangelio no sea avergonzado. Hermanos, cuando como miembros de la iglesia, nuestros pecados afectan a la iglesia, no son individuales. Y por eso tenemos que estar alerta para preservar la santidad del pueblo de Dios. Todos somos dolientes de los pecados
de la iglesia. Así como estamos unidos en la lucha, necesitamos estar unidos en la santidad. Porque el mundo observa, el mundo está mirando a los representantes de Cristo cómo viven. Y nosotros somos testigos de Cristo. Finalmente, no solamente tenemos que luchar, la forma de luchar es con unidad y la valentía al luchar, sino también el privilegio de luchar. El versículo 29 nos dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que así como el creer es un don de Dios, un regalo de la gracia de Dios, el creer en Jesucristo, sufrir es también un regalo de Dios. Y tenemos que renovar la manera de nuestra cosmovisión, nuestro enfoque hacia el sufrimiento. Este mundo no está preparado para sufrir. Este mundo trata de asegurarse de todos los medios para no sufrir ningún percance. Y cuando sufren, se les acaba la vida totalmente. Se quitan la vida por cosas triviales. Pero tenemos que estar preparados, porque sufrir por Cristo, por el Evangelio, es un don de la gracia de Dios. Miremos las dificultades de otra manera. Al venir a esta ciudad, realmente estas palabras me dan aliento, porque queremos seguir adelante, que el Evangelio avance, pero no todos están recibiendo el mensaje con el mismo gozo. Podemos tener oposición, pero sufrir por Cristo es un don de Dios. El apóstol Pablo les recuerda al final del versículo, el versículo 30 mejor, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Él está sufriendo por el Evangelio, está encadenado a un soldado romano por el Evangelio, está próximo a recibir un juicio por el Evangelio, está en conflicto. Pero también los sufrimientos de la iglesia de Filipo eran una oportunidad para glorificar al Señor. En Hechos capítulo 16 vemos como la iglesia de Filipos fue plantada en medio del sufrimiento. El apóstol Pablo fue azotado con Silas. El carcelero de Filipos fue el que les ayudó a vendar sus heridas. ¿Y por qué? ¿Por qué fueron a la cárcel? ¿Por qué los azotaron? Por hacer el bien. Porque una mujer que era comerciante, comerciaba más bien con la adivinación, le producía lucro a sus amos con la mentira. Y Dios la libera y entonces se vuelven ellos enemigo público. Y por eso el apóstol Pablo está recordando a los filipenses, no se olviden que el sufrimiento fue la forma de plantar esta iglesia 10 años atrás. No se olviden que ustedes vieron mis azotes, porque los apalearon antes de entrar a la cárcel. No se olviden que ustedes sanaron mis heridas en mi espalda por la causa de Cristo. No se olviden que yo tengo un conflicto, pero ustedes sigan adelante dando testimonio del Evangelio. Sufrir por el Evangelio, hermanos, no es una noticia nueva. Para muchos, quizás pensando en falsos evangelios,
que pretenden llegar al Señor para prosperar económicamente. Tengo que decirlo, eso no es el Evangelio. Un trueque para obtener mis deseos egoístas no es el Evangelio. Porque el Evangelio se sembró con sufrimiento. Lo vemos allí en el libro de los Hechos. Dice Hechos capítulo 5, versículo 40 al 42, está en la pantalla. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, ¿quiénes? Los judíos que eran enemigos de la cruz. Después de azotarlos, los intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron a la presencia del concilio deprimidos. No. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, el nombre de Cristo. ¿Eso los detuvo quizás? No. Versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. A pesar de que los azotaron, los amenazaron, porque ellos recordaron las palabras del Señor. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dijo el Señor Jesucristo. No nos lamentemos por sufrir, porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versículo 12, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. El hecho de vivir para el Señor, de ser buenos ciudadanos, pagar nuestros impuestos, ser socialmente una bendición para esta tierra, ser productivos, ser serviciales y hablar esto, hacer todo esto en nombre de Cristo, no necesariamente vas a recibir el aplauso de los hombres. Algunos sufrirán persecución. Quizás aquí en Colombia, no tanto. Quizás en un contexto de presiones hay en este mundo. Cuando realizamos nuestras labores, cuando estudiamos, cuando trabajamos, cuando vivimos, quizás podemos ser objetivo de aquellos que menosprecian a Cristo. Pero esto lo sufren en carne propia quienes viven en países musulmanes, donde los cristianos son perseguidos, literalmente, solamente por su fe en Cristo. China, Corea del Norte y muchos lugares, hermanos, hay cientos de lugares donde los creyentes tienen que reunirse a escondidas. No tienen este privilegio de nosotros, por la fe en Cristo. Vivir como ciudadanos del reino de Dios es posible cuando recibimos la salvación en Cristo, por su Espíritu en nosotros. Jesucristo, nuestro Señor, vivió sometido a la autoridad del Padre y se entregó voluntariamente a la cruz para que nosotros pudiéramos ser partícipes de esa ciudadanía celestial. Está garantizada esa ciudadanía. El Señor Jesucristo enfrentó con valentía a sus angustiadores, porque Él no podía negar la verdad. Él es el Hijo de Dios. Y por eso fue llevado a la cruz. El Espíritu Santo nos capacitará para ser valientes.
El Espíritu Santo nos recordará la Escritura, nos recordará el amor de Cristo y nos recordará la morada eterna y las glorias que vendrán cuando Jesucristo sea manifestado, aún en el sufrimiento. Nuestras aflicciones, hermanos, son mínimas porque las merecemos muchas veces por nuestros pecados. Pero las aflicciones nuestras, aún por el Evangelio, son ínfimas comparadas con nuestro Redentor, que fue traspasado, molido como el Santo de Dios. Luchemos juntos por el Evangelio en unidad, para que el avance del Evangelio continúe, aún en tiempos de oposición. Vamos a orar.